Hi, bienvenido nuevamente a nuestra clase de inglés. El día de hoy vamos a continuar con el siguiente tema. Bien, continuemos. The Lesson 6, clase número 6. Bien, el día de hoy vamos a aprender acerca del presente simple o simple present. ¿Ok? Veamos acá unos ejemplos. We read a lot. They read a lot. I like coffee. He likes coffee. Bien. ¿Ven la diferencia que hay? Hasta ahora veníamos aprendiendo el verbo to be, oraciones también en positivo, negativo, interrogativo en el verbo to be, pero acá sucede algo diferente, ¿sí? Tenemos el verbo de acción y, si se pueden dar cuenta, el pronombre no tiene acompañado el verbo to be, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Estamos hablando de algo que nosotros podemos hacer como rutinario, ¿sí? Una rutina, diferentes tareas, labores, sentimientos. Por eso, vamos a ver este tiempo presente, simple, con más detalle, ¿sí? Por eso es que ahí podemos ver en primera persona y en tercera persona, ¿sí? Por ejemplo, we read a lot. Ahí estamos diciendo nosotros, we read a lot. Nosotros leemos mucho, ¿sí? They read a lot. Ellos leen mucho. Bien, si se dan cuenta, en ese caso, el verbo de acción read, que significa leer, no tiene ninguna modificación. Bien, pero ¿qué sucede en el segundo ejemplo? I like coffee. He likes coffee. ¿Ven la diferencia? Tenemos la terminación S en el verbo de acción en ese caso. ¿No es así? Veamos en detalle y una definición acerca del presente simple. We use the simple present to talk about things that happen all the time. Bien, entonces utilizamos el presente simple para hablar cosas que suceden todo el tiempo. Como les mencionaba, para expresar hábitos, rutinas, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, emociones y deseos permanentes. Es así. Por eso es que en este momento vamos a ver las tres estructuras, tanto en la forma positiva, negativa e interrogativa. Bien, continuemos. Subject, action verb, complement. ¿Ok? En la forma positiva tenemos que mantener este orden. El sujeto por un lado más el verbo de acción más el complemento. ¿Es así? Veamos en la tabla. Tenemos por un lado, en el lado izquierdo, tenemos los pronombres I, we, you, they. Bien. Y separado en cada columna tenemos los verbos read, like, work, live, do, have. ¿Ok? En la segunda fila tenemos los pronombres acompañados de los verbos, pero los pronombres de la tercera persona del singular, ¿sí? He, she, it. Y vemos que los verbos de acción cambian, ¿sí? Reads, likes, works, lives, does, has. ¿Ok? Vamos a ver en detalle por qué se produce este cambio en la tercera persona del singular, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir he read. Está mal. He reads. He works. He does.
She lives. I read. ¿Ok? Es incorrecto si yo digo I has o we has. No. I have. ¿Por qué está en negrita el do y el does y el have y el has? Vamos a ver también en detalle más adelante y voy a ir mencionándoles el propósito. ¿Sí? Continuemos con un ejemplo. I work in an office. My brother works in a bank. ¿Ok? I work in an office. Vemos que el verbo de acción work, que significa trabajar, está en color y también acompañado del sujeto I. Trabajo en una oficina. Bien, I work in an office. My brother works in a bank. Mi hermano, el sujeto, mi hermano, works in a bank. ¿Ok? Vemos que el verbo de acción work tiene la terminación S. Bien, vamos a ver algunos ejemplos más. En el presente simple, cuando hablamos de la tercera persona del singular he, she, it, le agregamos una S o ES al final del verbo en las oraciones afirmativas. Bien, ¿qué queremos decir? Vemos en esta lista I play, ¿sí? Vamos utilizando el ejemplo jugar, ¿sí? El verbo de acción jugar. I play, yo juego. He plays, juega, él juega. She plays, ella juega. It plays, juega. We play, nosotros jugamos. You play, juegas. They play, juegan. Ellos juegan. Bien. De esta manera podemos ver que cambia en la tercera persona del singular. En el sujeto de la tercera persona del singular vemos que tiene la terminación S en ese verbo de acción. ¿Sí? Veamos otros ejemplos con el work, con el know, speak. ¿Ven la diferencia? Work, works. Know, knows. Speak, speaks. ¿Ok? No se refiere que ustedes también pueden pensar, si yo digo knows, speaks, tal vez estoy mencionando algo en plural. No. Esto sucede en el presente simple. He speaks Spanish. He knows how to play soccer. ¿Ok? Entonces estamos viendo que para esos pronombres, para esos sujetos, sí o sí, en este tiempo necesita tener la terminación S en su verbo de acción. ¿Está bien? Para los que no conocen este vocabulario, work es trabajar, know es conocer, speak es hablar. Bien, continuemos. Y cuando terminan en CH, o sea, nos referimos a los verbos que terminan en CH, SH, X o ES, solo le agregamos ES a los verbos al final. Bien, podemos ver unos ejemplos ahí. Catch, wash, mix, miss. ¿Sí? Veamos tanto como estos verbos que mencioné se utilizan para los pronombres I, you, we and they. To catch, to wash, to mix, to miss. Este es el verbo de acción y para el pronombre he, she, it utilizamos la terminación ES en estos verbos. Catches, washes, mixes, misses. ¿Ok? Muy bien.
vamos a continuar con otros ejemplos. Cuando el verbo termina en consonante Y, la cambiamos por una I latina. Y además agregamos la ES. ¿Está bien? Podemos ver ahí el ejemplo. Study, studies. Try, tries. Fry, fries. ¿Ok? Study, estudiar. Try, intentar. Fry, freír. Bien. Entonces, de la misma manera, nosotros utilizamos de los que están de la columna izquierda para los pronombres I, we, they, and you. Los que están del lado derecho para los pronombres he, she, it. ¿Sí? Estamos hablando de la tercera persona del singular. Bien. Cuidado. Atención. Si la Y es precedida por una vocal, en ese caso no utilizamos la terminación IES. ¿Sí? Bien, ahí hay algunos ejemplos. Buy, buys. Play, plays. Pray, prays. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Y, cuando termina este verbo en Y, necesariamente tenemos al lado, vemos que está una vocal antes de que ese verbo termine en Y. ¿Sí? Entonces, no utilizamos la terminación I latina ES. ¿Bien? Utilizamos simplemente la S como terminación para los pronombres he, she, it. Como ven ahí, he buys, he plays, he prays. ¿Ok? She prays. Bien. Buy, este vocabulario, también vayan anotando el vocabulario. Buy es comprar, play, jugar, pray es orar. Bien. Vamos a ver los siguientes. En el caso de estos verbos, bien, como les mencionaba al principio, en el caso de estos verbos go and do, to do, solo se le agrega la terminación ES. Bien. To go, to do, para la tercera persona del singular, para los pronombres he, she, it, utilizamos la terminación ES. He goes. She does. ¿Ok? Excepto en el caso de have, en la tercera persona, cambia a has. Este es un caso particular también que sucede. Para la tercera persona utilizo el has, no utilizo el have. ¿Ok? No puedo utilizar she have. ¿Sí? He has, she has, it has. Bien, tengan en cuenta ese verbo tener, have. Para la tercera persona utilizo el has, que también significa tener. Bien. Go significa ir. Do significa hacer. Bien. Vamos a continuar entonces con la forma negativa. Bien, hasta acá. Espero que no haya sido muy rápido. Pero si tienen alguna duda, puedan rebobinar el video o poner pausa y ir anotando algunos puntos que fuimos mencionando. ¿Ok? No se olviden que también tenemos las clases los sábados para que puedan ir consultando acerca de cada punto en el cual ustedes tienen curiosidad o duda. Bien. Continuemos con la parte negativa. ¿Ok? Vamos a ver cómo está compuesta esta oración y cómo es la estructura, ¿sí?, de la forma negativa en el presente simple. Subject plus don't and doesn't plus action verb plus complement. ¿Ok?
Entonces tenemos el sujeto al principio, después tenemos el verbo auxiliar, don't and doesn't, ¿sí? Es el verbo auxiliar que aparece en esta forma negativa, ¿bien? Después tenemos el verbo de acción, action verb, ¿bien? Acompañado del complemento. Vemos una tabla ahí que nos muestra cómo se forma estas oraciones en presente simple. Subject. Vemos los sujetos, en este caso los pronombres I, we, you, they, he, she, it, acompañado del verbo auxiliar don't, do not, doesn't, does not. Y a continuación, en la siguiente columna, tenemos los verbos de acción. Work, like, do, and have. Nuevamente, ¿por qué puse el verbo tener, have, en rojo? En este caso, en la forma negativa, no hay modificación en el verbo de acción. No se utiliza la terminación S, ES o IES porque ya se está utilizando en el verbo auxiliar does, ¿sí? Doesn't. Vemos que es does not. Do, terminación ES. Bien, entonces no utilizo en el verbo de acción, sino que ya se utiliza en el verbo auxiliar. Bien, entonces, he doesn't like. She doesn't have. It doesn't work. Bien, we don't work. Ustedes pueden pronunciar we don't work o we don't work. Está bien correctamente ambas, ¿sí? We don't work. Ustedes puede ser que escuchen I don't know, I don't know. No sé, es una de las clásicas oraciones que uno cuando recibe una pregunta puede ser que no entienda. I don't know, sorry, I don't know. Bien, puede ser de esa manera o I don't know. Es correcto también, ¿ok? Vamos a continuar entonces con algunos ejemplos, ¿sí? Vemos nuevamente en la parte superior tenemos la estructura, ¿sí? De la forma negativa. Vamos a ver estos ejemplos. Entonces, I drink coffee, but I don't drink tea. Ok. ¿Qué sucede en esta oración? Tenemos una forma positiva. I drink coffee. Si ustedes pudieron ver correctamente, la forma positiva está en el yo tomo café. ¿Bien? Muy bien. Y la forma negativa está but I don't drink tea. Pero no tomo té. ¿Sí? Ahí pueden ver cómo está marcado. ¿Sí? I drink coffee but I don't drink tea. ¿Ok? Vamos a ver en la siguiente oración. Vemos que el verbo de acción drink, que es tomar, está en color violeta, ¿sí? Tengan en cuenta. Y el verbo auxiliar está en color naranja, ¿sí? El complemento vendría a ser el resto, ¿sí? Tea en este caso, coffee en la primera oración. Vamos a ver la siguiente oración. John drinks tea, but he doesn't drink coffee. Bien, estamos viendo de la tercera persona del singular, ¿sí? En la tercera persona del singular, John drinks tea, ¿sí? Estamos hablando de John. John es él, ¿sí? He drinks tea. John drinks tea. But he doesn't drink coffee. Pero él no toma café, ¿sí? John toma té, pero él no toma café. Bien. Vemos la forma positiva y negativa en esta oración también como está ahí separado. Bien.
Questions. Hasta acá concluimos con la forma negativa y vamos a ver questions, la forma interrogativa. Bien. Do, does, plus subject, plus action verb, plus complement. ¿Ok? Vemos cómo es la estructura para esta forma interrogativa. En color naranja tenemos el verbo auxiliar, ¿sí? Do and does, ¿sí? Do I work? Does he likes? Sorry. Does he like? Okay. Do I work? Does he like? Does she work? Okay. ¿Ven la diferencia? Nosotros en la primera columna tenemos el verbo auxiliar, ¿sí? Cuando inicio una oración para responder yes or no, utilizo el verbo auxiliar al principio, en la segunda columna, acompañado por los pronombres o el sujeto, y en la tercera columna tenemos el verbo de acción. En algunos casos también agregamos el complemento, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Ok. Oh, momento, pero tengan en cuenta, ¿sí? ¿Por qué volví? Porque tampoco en este caso tenemos en el verbo de acción la terminación S, ES o IES, bien, en el verbo de acción. Porque estamos usando el verbo auxiliar, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Question, vamos a ver unos ejemplos. Do you work on Saturdays? Do you work on Saturdays? Bien, vemos ahí el verbo auxiliar en naranja, do you work, el verbo de acción work, on Saturdays. Pregunta, ¿trabajas los sábados? ¿Sí? Veamos la siguiente oración. Do your friends live near here? Do your friends live near here? Bien, vemos el verbo auxiliar do en the action verb live. Okay? Do your friends live near here? Bien. Entonces, acá que nos dice, ¿tus amigos viven cerca de aquí? Does Chris play tennis? Does Chris play tennis? Vemos el verbo auxiliar does y el verbo de acción play. Como ven, el verbo de acción nunca se modifica, ¿sí? No tiene la terminación ES, S o IES como sucede en el afirmativo, ¿sí? En la forma positiva. Bien. Chris juega al tenis. ¿Sí? Es la última oración. Bien. Entonces, hasta acá estuvimos viendo un resumen también sobre las estructuras que corresponde a cada momento, ¿sí? Tanto la forma positiva, la forma negativa y la forma interrogativa, ¿sí? Este es un resumen, ¿sí? Subject, verb, plus complement. Tenemos la forma positiva. Pero recuerden que en el verbo de acción, o sea, en el verb, tenemos que, de acuerdo a qué verbo y qué terminación tiene ese verbo, utilizamos cada una que le corresponde. ES, S o IES. ¿Ok? En la forma negativa aparece el verbo auxiliar. Subject, don't, doesn't, plus verb, plus complement. ¿Ok? En la forma interrogativa tenemos el verbo auxiliar al inicio de la oración. Do, does, plus subject, plus verb,
plus complement. Y si se puede ver ahí, también tenemos, no se olviden, el signo de interrogación, ¿sí? The question mark, ¿sí? No se olviden de poner en la oración cuando hacen una pregunta o escuchan el signo de interrogación. Bien. Entonces, vimos los 3 puntos necesarios que tenemos que conocer para el presente simple. ¿Ok? Tengan en cuenta las oraciones, practiquen algunos ejemplos. Este sábado también vamos a ver algunos ejemplos que corresponden a este tema, ¿sí? Para que puedan ir practicando y viendo cuál es la diferencia. Y algo que vamos a ir aprendiendo también más adelante, yo les dije que cuando tenemos esta estructura, generalmente es para las respuestas yes or no, ¿ok? Pero también tenemos agregado, en algunos casos, en algunas oraciones, de WH question, ¿sí? Es un tema que vamos a ver más adelante, pero tengan en cuenta que también es necesario que aprendamos desde este punto. Y bueno, agregando esas preguntas WH va a ser mucho más, también van a poder interactuar o conversar. Y las oraciones que empiecen a formular también van a ser mucho más fluidas, ¿sí? Ok, so thank you so much. Espero que aprendan mucho y que esta unidad sea de mucha utilidad. Así que nos vamos a ver el sábado. No se olviden, si el tema es complejo, pongan pausa y retrocedan el video y pueden repetir nuevamente. Anoten sus preguntas, anoten sus dudas y estaremos practicando el día sábado. Okay? See you next class. Thank you.